Bien, vamos a ver ahora una guía, un documento guía para trabajar con currículum. Este documento es más largo, lo vamos a tratar de analizar sobre cartas comerciales, era modismo, el encabezado, los 2 o 3 párrafos en los que se divide la carta, qué debía contener cada párrafo y algunos ciertos tips en general, ¿sí? Para trabajar con cartas comerciales, no solamente la carta de presentación que íbamos a hacer, sino que con cartas comerciales. Ahora sí, entramos de prepo o de punta en lo que es currículum y en este caso vitae, porque hay distintos tipos de currículum. El currículum que más se utiliza es el vitae, que es el que tiene la organización que tienen acá. Sobre el avance de este documento, vamos a ver los distintos tipos de documento que hay, de distintos tipos de currículum, ¿sí? Y cuáles son los tips para generar un buen currículum. Dice que un currículum vitae, primero arranca con lo que es el concepto. ¿Qué es un currículum vitae? Dice que es en el origen latino significa carrera de vida, o para que ustedes lo tengan como concepto, es un currículum vitae es la fotocopia o la historia laboral de ustedes, más que una carrera de vida, ¿sí? Dependiendo, por supuesto, del tipo de currículum que hagan. Nosotros vamos a orientar específicamente un currículum para conseguir trabajo, ¿sí? Dice que es la principal herramienta de presentación que define a una persona o que te define profesionalmente, ¿sí? Uno puede tener referencia profesional de alguien por los trabajos, por lo que ha hecho, por contactos, pero el currículum es, digamos, vendría a ser como el documento o como una declaración jurada de cuál es mi historia laboral, cuáles son mis estudios y mi historia laboral. O sea que por encima de cualquier referencia, el currículum debería tener más validez que cualquier referencia. El primer objetivo del currículum vitae es obtener una entrevista laboral. Siempre. Esto yo se lo repetí en las clases que habíamos trabajado de cartas comerciales. El currículum apunta a que a mí me llamen a una entrevista laboral, a tener la primera entrevista. De ahí en más, después vamos a analizar cómo manejarnos en esa entrevista, ¿sí? Si tienen la suerte de que alguien los tome para un trabajo directamente después de haber presentado el currículum, es una suerte. Porque generalmente el proceso de selección, por supuesto que dependiendo del tamaño de la empresa o organización, lectura de la documentación, ante carta y currículum vitae, después viene la entrevista, en la entrevista viene una preselección, después viene otra entrevista más, donde queda la selección final. Generalmente la selección final es, si son 2 puestos, dejan 8 para que ese reemplazo. Eh, Luego se le hacen unos test psicológicos, generalmente las empresas lo hacen. Luego se hacen los test físicos y luego los llevan al ámbito laboral, o sea, a la fábrica, lo que sea, para que conozcan, para ver qué impacto causa. Y al final de todo ese trayecto, si es una empresa grande, ahí es donde queda la persona preseleccionada o las personas preseleccionadas para el puesto laboral, más, más los suplentes, o en todo caso los que ellos consideren que pueden llegar a trabajar en un futuro en la empresa, que lo consideran como una buena materia prima laboral, pero que todavía no tienen el puesto para ellos. Entonces, por eso es importante que ustedes no se desanimen cuando hacen un currículum si no los toman, porque puede que a futuro los puedan llegar a pasar parte de una base de datos que yo les comentaba, en donde los puedan llegar allá. Bien. Eh, Cada currículum, dice, debe ser único y redactado a medida del puesto de trabajo, ¿sí? Esto es relativo, porque nosotros no vamos a hacer, si estamos buscando trabajo, si necesitamos trabajo, no vamos a hacer un currículum por cada puesto laboral que nosotros
querramos cubrir o que sepamos que existe. Nosotros podemos llegar a hacer currículum generales, ¿sí? Que no son dirigidos, en donde pongamos generalidades. Lo mejor es orientar el currículum hacia un puesto laboral específico porque uno está hablando de algo que conoce. Cuando yo salgo a buscar trabajo y hago un currículum en general, tengo que poner cosas que le sirva a uno o a otro u otro, entonces no es útil alguna información, hay cosas que no son tan útiles. Ahora, si yo sé que hay un puesto en la civila, voy a hacer ese currículum con mi historia laboral que sea lo más parecido a lo que la civila necesita para ese puesto o para potenciales puestos. Entonces, ¿sí? En ese caso son muchos más útiles los currículum porque están orientados hacia un trabajo específico. Otro de los puntos que debe tener un currículum vitae es que hay que aproximar, o exactamente lo que yo le estaba diciendo, la experiencia a la que necesita la empresa. Para el caso de la que sabemos nosotros qué empresa necesita tomar un trabajador. Pero si yo voy a salir a buscar trabajo y no sé dónde voy a dejar el currículum, este punto no tiene efecto. Describir con mayores detalles algunos aspectos que son importantes para una empresa en particular. Tiene relación específicamente con el punto anterior. Si yo dentro de mi historia laboral, sigamos con el ejemplo de la civil, he sido albañil, he sido pintor, eso, bueno, dirigiré mi currículum para mantenimiento, para algún puesto de mantenimiento en la empresa, ¿entendés? Porque para eso es lo que yo tengo experiencia. A eso se refiere cuando dice describir con mayores detalles aspectos que son importantes para una empresa en particular. ¿A quién va dirigido el currículum? ¿Sí? A los profesionales y responsables de recursos humanos, en el caso de las empresas grandes. Si yo quiero trabajar en un kiosquito, muy posiblemente vaya dirigido al dueño del kiosco. Reclutamiento y selección de personal, dice. Tienen que determinar con rapidez lo que sabes y lo que puedes aportar a la empresa. Eso es lo principal. O sea, quién soy, qué conocimientos tengo, pero no solamente qué conocimientos tengo, sino de qué le sirven a la empresa mis conocimientos. Con un solo vistazo, dice, evalúan si el candidato corresponde o no al perfil que buscan. ¿Sí? O sea, los tipos están, digamos, tan duchos para hacer la preselección de los candidatos que con solo leer el currículum dice esto me sirve, esto no me sirve. O sea, por eso es tan importante, porque el primer contacto que uno tiene con la empresa es el currículum. Cuando vas a la entrevista laboral personal, ahí es otra, la cosa es otro cantar, porque yo puedo desenvolverme de otra manera laboralmente, que ya lo vamos a ver, puede de que me desenvuelva bien o que sea demasiado tímido y me olvide de algunas cosas, de comentar algunas cosas importantes, pero acá no tengo una segunda oportunidad con el currículum. ¿Sí? Yo en una entrevista capaz que al final me acuerdo que no dije tal cosa y quizás valga la pena decirlo. Acá no. Lo que ustedes no digan o digan de más o lo digan mal, digamos, con el solo vistazo de los preseleccionadores ya quedan fuera, ¿sí? Quedan out de la empresa. La forma en que se presenta la información es, por lo tanto, esencial para lograr crear un impacto inmediato en la persona responsable del reclutamiento y selección. Por eso existen estos modismos. No es que yo empiece a escribir una carta y mando que quiero trabajar en tal cual lugar y lo pongo como a mí se me antoja, sino que hay ciertos modelos que hacen de que la información sea legible, fácil y que sea concisa para los reclutadores, para las personas que reclutan para el puesto laboral. Estos son algunos tips o reglas básicas para escribir el currículum vitae. Dice que hay que vender lo mejor, hay que ser positivo. Ustedes no van a poner de que ay, la situación actual está mal y eso, no van a llorar. Lo que van a tratar de hacer es destacar toda la positividad o todos los puntos a favor que ustedes tienen desde el punto de vista de su trayecto laboral, o sea, su experiencia que tengan y también desde su personalidad. Porque a veces a la empresa tampoco le conviene tomar a una persona que profesionalmente sea muy bueno, pero que como persona deje mucho que desear, aunque a veces no le dan bolilla, porque en las empresas grandes los trabajadores es un número más, entonces no les importa si habla o no habla, si tiene voz y voto, solamente lo que sabe y lo que puede dar a la empresa.
Otra cosa que hay que hacer, no hay que explicar fracasos, obvio. Si alguna vez, que eso lo van a poner en las referencias, ustedes detallan su experiencia laboral, la experiencia laboral que van a detallar en el currículum va a ser la que tuvieron la mejor. Si en algún momento terminaron un trabajo y terminaron mal en ese trabajo, no lo van a poner en el currículum. Porque cuando haya que pedir referencia, cuando ustedes pongan el nombre de la persona con la cual se pelearon en ese trabajo, no va a dar la mejor referencia, ¿sí? Entonces, sí hay que ocultar algunas cosas y son convenientes ocultar desde el lado de vista nuestro, desde el lado de vista de nosotros que somos posibles candidatos al trabajo. El currículum debe ser breve, corto, organizado y fácil de leer. Esto es lo que yo le decía. El modismo del currículum vitae es un modismo corto, que es breve, que es conciso y que es fácil de buscar la información que yo necesito. ¿Tiene que ser creíble? Hay que destacar las aptitudes y conocimientos que más se ajusten al puesto que se lo solicite. Eso lo vimos en la hoja anterior. Mientras más dirigido sea, mientras más específico sea el currículum, mejor va a ser el impacto que va a causar, ¿sí?, para tener la entrevista. Debe estar bien presentado, diseñado en PC acá. Ustedes pueden decir, el año pasado yo creo que lo vi con ustedes, se los mencioné. No sé si fue el año pasado el otro, un cordobés, como no tenía plata para hacerlo, lo hizo a mano y le sacó fotocopia. Y lo tomaron y lo llamaron de todos lados y la gente se enterneció porque lo hizo a mano y no tenía, y claro, sí, bueno. Hay que tener en cuenta que del otro lado del mostrador de las empresas también hay personas. Pero generalmente las empresas no piensan como personas, sino que piensan como empresas y están hechas para lucrar, para prestar un servicio y lucrar. Entonces a veces esto no es tenido en cuenta. Y si yo voy a leer 20 currículum en manuscrito y no entiendo la letra, no leo ninguno de los 20. Por eso los piden diseñados en PC. Aunque, esto es un párrafo aparte para tener consideración, las consultoras generalmente o algunas empresas los piden de manuscrito porque con el manuscrito sacan la personalidad. O sea, tienen un pantallazo de cómo uno escribe, qué tipo de letra tiene y cómo uno redacta. Yo no sé si se los comenté eso. La mejor manera de conocer a una persona es que te redacte una frase simple. Ustedes prueben a decir a una persona, redactame cómo está el día de hoy. Hoy es un día hermoso porque pasa tal o cual cosa. Como lo escriban, ustedes van a conocer de la personalidad de la persona, porque uno desnuda su personalidad en la redacción, en la generación de la idea de la redacción. Entonces, algunas empresas, ya para ir calándote sin tener que llamarte, porque en la entrevista personal no solamente es para ver cómo te desempeñas, cómo sos, si tenés buena presentación, pero aparte la parte psicológica juega mucho. Ahí, en la entrevista personal, generalmente son psicólogos, entonces el tipo te cala mientras vos vas hablando, ¿sí? A veces para saltarse ese paso piden en manuscrito y les asegura ese paso. Dice que hay que utilizar un papel de color blanco o de colores claros en formato A4. A4 es un tipo de formato que generalmente está estandarizado. Ustedes no van a encontrar el Carta o el Office, ya no sale más ese tipo de hoja. Ya vamos a ver que es de 27,9 por 29. Las medidas, o sea, es un formato estandarizado del A4. Y tu currículum no debe exceder de 1 o 2 páginas. Y te voy a decir, pero ¿cómo puedo hacer yo que tengo una banda de experiencia? Bueno, vamos a ver técnicas. Primero, si el currículum va orientado a un puesto específico o si es en general. Si es en general, a veces no se puede cortar. Si es específico, sacamos lo que no corresponda, lo que a la empresa no le va a interesar. Seguimos. Y con esta hojita que está acá vamos a terminar, pues estamos cumpliendo ya casi el tiempo, ¿sí? De eso. ¿Qué es el currículum? Es el primer contacto entre este y el empleador. O sea, por eso es importante. Tiene que responder a las necesidades de la empresa, no a las necesidades de ustedes. A la empresa no le importa si ustedes están sin trabajo. A la empresa le importa cubrir la demanda laboral que necesita. Entonces tiene que estar orientado a eso, ¿sí? Tiene que intentar en los primeros párrafos captar la atención de la persona que va a leer el currículum. Esto sería para la carta que hicieron de trabajo práctico. Hay que cuidar el estilo y evitar los errores de ortografía. Si envía fotos de ser reciente, tamaño carnet y en color, por supuesto, reciente. Nos van a mandar una cuando tenían 12 años.
No hay que escribirlo a mano a menos que la empresa sí lo exija, esto lo vimos, y hay que respetar los márgenes y dejar espacio entre los párrafos y escribir por una sola cara del folio, o sea, no hacerlo doble faz. A ver si podemos hacer mañana para no atrasarnos tanto. Yo les voy a mandar por WhatsApp, a ver si puedo hacerme un tiempito para trabajarlo mañana, si no lo trabajamos el miércoles a la misma hora, ¿sí? Así que nos estamos viendo, chicos. Yo ya les subo el video. Un abrazo, pues ya se acaba el tiempo.